Con el gusto y el cariño de siempre les saludo desde este hermoso templo parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de Ciudad Lerdo, Durango. En este templo, en esta parroquia donde un servidor está ejerciendo su ministerio en medio de esta hermosa comunidad. Continuamos meditando el Evangelio de San Lucas en este su espacio al encuentro con la palabra. Hoy quiero proponerles para nuestra reflexión, para nuestra meditación, este texto del capítulo 5 de San Lucas, versículos del 12 al 16. El texto dice así: Estaba Jesús en un pueblo donde había un hombre cubierto de lepra. Este, al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicaba: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Jesús ordenó que no lo dijeran a nadie. Le dijo: Ve a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda por tu purificación, como mandó Moisés, para que les conste que has quedado sano. Su fama se extendía cada vez más y se congregaban grandes muchedumbres para oírle y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios para orar. Hasta aquí el texto bíblico. Hablar de la lepra, queridos amigos, es hablar de una enfermedad en tiempos de Cristo, una enfermedad incurable. Y era muy difícil de identificar porque podían haber diferentes manifestaciones en la piel que bien podía no ser lepra. Y sin embargo, si tenían las características que describe el libro de Levítico, allá en el capítulo 15, 14 y 15, donde hablan de la lepra, pues se diagnosticaba simplemente como leproso. Y entonces las personas diagnosticadas con esta enfermedad eran obligadas a vivir con otros leprosos. Y si no tenía la lepra, si el diagnóstico no era correcto, entonces lo podían infectar. Pensemos pues lo difícil para una persona leprosa, todo lo que esto implicaba. Hoy afortunadamente pues la ciencia ha avanzado y se ha descubierto que lo que origina la lepra es un bacilo, el bacilo llamado de Hansen, quien lo descubrió y que ahora, gracias a los tratamientos, gracias a los antibióticos, pues se puede curar una persona. Y afortunadamente pues son enfermedades que ya van quedando en el pasado, aunque no faltará en algún lugar de la tierra alguna persona con esta horrible enfermedad. La lepra tenía muchas implicaciones en la persona. Hablamos de 3 implicaciones. En primer lugar, tenía una implicación física. Segundo, una implicación social. Y tercero, una implicación religiosa. La implicación física tenía que ver con su salud. En lo personal, era una persona que se llenaba pues de llagas, su piel se iba pudriendo literalmente. Imaginemos el dolor tan horrible que sentía la persona, el dolor físico, el dolor emocional, de ver cómo su piel se le iba cayendo literalmente a pedazos, con aquel olor fétido de su propia carne.
pero también tenía implicaciones sociales. Lo primero que hacían era expulsarlo de la familia, claro, con la finalidad de que no contagiara a algún otro miembro de la familia, pero tenía que ser expulsado de la familia y de la sociedad, destinados a vivir en la soledad. Normalmente vivían en los cementerios o en cuevas, donde la gente se acercaba a llevarles la comida, y el leproso tenía que llevar un bastón, y en el bastón un tipo de campana, de tal forma que cuando él caminara, pues sonara la campana y la gente corría. Él gritaba: leproso, leproso, soy leproso, y la gente huía. Qué escena tan desgarradora, huyendo de un enfermo. Entonces tenía ciertas connotaciones sociales, pero también connotaciones religiosas. Un leproso ya no podía ir al templo, ya no podía participar en las actividades propias de la fe, de la religión. Era una persona impura. Veamos algunos puntos, algunos destellos que nos deja este relato. Lo primero que podemos también interpretar como la parálisis, o como la ceguera, o como estar sordos, lo podemos aplicar de muchas formas. Y la lepra normalmente se le relaciona también con el pecado. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos sucios, que estamos enfermos, y solamente cuando un enfermo reconoce que está enfermo, se puede curar. Cuando uno niega una enfermedad, aquello puede hacerse más grave. Lo mismo sucede con la lepra del pecado. Cuando lo callamos, cuando no lo queremos confesar, aquello se hace un problema muy serio en la vida personal. Reconocer que en nosotros hay lepra en lo físico, pero también en lo espiritual, en lo emocional, en lo psíquico. Hay mucho desorden. Y lo que más nos llama la atención es la humildad con la cual se acerca el leproso a Jesús. Se postra rostro en tierra y le dice: si quieres, puedes curarme. Qué escena tan expresiva. El Señor de la vida de pie, Jesús, y un leproso de rodillas, suplicándole, pidiéndole: si quieres, puedes curarme. El leproso ha gastado quizás hasta lo que no tenía, buscando alguna probable de curación, pero ahora ha escuchado hablar de Jesús y sabe que Él es capaz de curarlo. Basta su fe, basta tener fe para ser sanado. Esta parte nos deja una gran enseñanza el leproso. Las cosas, las necesidades, hay que pedirlas de rodillas. Y hoy tenemos tantas necesidades, tantas lepras en nuestra vida, que hay que caer a los pies de Jesús y decirle: Señor, si tú quieres. Lo que sana a una persona es su fe, y la fe supone la humildad. En un segundo momento, Jesús le dice a aquel hombre: sí quiero, queda limpio. Y lo más maravilloso es que Jesús lo tocó. Algo que el libro de Levítico
allá en el capítulo 15, versículo 7, decía que si alguien tocaba a un leproso, quedaba impuro. En cambio, Jesús toca para sanar. Y ya hemos también profundizado en el tocar de Jesús. Jesús todo lo que toca lo transforma. Jesús tocó el pan, lo convirtió en la Eucaristía. Jesús tocó el agua del Jordán y lo convirtió en la fuente de nuestro bautismo. Jesús tocó aquella agua en las bodas de Caná y las convirtió en vino. Jesús tocó nuestra humanidad enferma y la sanó. Todo lo que Jesús toca lo transforma. Basta que nos acerquemos a Él con humildad para que nos toque y pedirle: Señor, sana esta lepra que hoy tengo, esta lepra que me afecta en lo físico, en lo social, en lo religioso. Sana la lepra de mi pecado, la lepra de la soledad, la lepra de la ansiedad, la lepra que hoy me destruye y me aleja de los demás. Finalmente Jesús le dice: ve al sacerdote. Jesús lo envía porque el sacerdote era el único que podía certificar que efectivamente ya estaba sanado, que ya no tenía lepra. Pero también el ir al sacerdote le sirve de testimonio a los mismos sacerdotes. Ellos que tenían la esperanza de un mesianismo, pues ahí está el Mesías, ahí está manifestado en aquel leproso o en aquella persona que era leprosa, pero que ahora tiene su piel limpia. El Mesías ha llegado. Jesús está ya presentando su misericordia. Recordemos que Lucas es el evangelio de la misericordia y el sanar a un leproso es el gran signo de misericordia. Y con este enviar el leproso a los sacerdotes o al sacerdote es una figura de lo que será el sacramento de la reconciliación. Hay que acercarnos a la reconciliación. Ve al sacerdote, le dice Jesús. Y en el Evangelio, sobre todo de San Juan, como Jesús les dice a los apóstoles: a quienes les perdonen los pecados en la tierra, les quedarán perdonados en el cielo. A quienes se los retengan en la tierra, les quedarán retenidos en el cielo. Tener la confianza y la humildad de reconocer nuestros pecados, de reconocer hoy cuál es esa lepra que te está dañando en lo físico, en lo social, en lo afectivo, en lo espiritual. Acércate a Jesús para que Él te toque. Acércate a la reconciliación para que renueves tu vida. Dios siempre nos perdona porque su misericordia es mucho más grande que nuestros propios pecados, que nuestras lepras. Síganos pues en nuestras redes sociales, página así de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página Facebook de la misma diócesis y en la cuenta personal de Facebook Julius Carrillo. Ahí nos encuentras todos los martes desde temprana hora. Comparte con tus familiares, con tus amigos y dale like. Yo los bendigo y los encomiendo al Sagrado Corazón de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.